Hoy vamos a tratar de hablar un poquito de los estados de la Iglesia en el tiempo y de María y la Iglesia. ¿De qué nos habla los estados de la Iglesia en el tiempo? El Concilio Vaticano nos dirá que la Iglesia solo va a alcanzar su perfección cuando llegue la renovación de todas las cosas, como nos dice el libro del Apocalipsis. Cuando San Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, dice que vio unos nuevos cielos y una nueva tierra, y la Lumen Gentium lo retoma en el numeral 48. Y esto será hasta que vuelva Cristo. Hoy sabemos nosotros, como nos lo indica en el documento, que una parte de los discípulos de Cristo peregrina en la tierra, que somos nosotros, ¿verdad? La Iglesia peregrina. Otros están en el purgatorio y otros están en el cielo, pero que todos permanecemos en unidad y unidos como en la caridad y esperando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Nosotros como católicos sabemos que el Señor vendrá glorioso al final de los tiempos. Esto es parte de lo que nosotros llamamos escatología, ¿verdad? En teología, que se nos habla de las últimas realidades. Entonces dice, hablamos por tanto de tres estados, fases o etapas de la única iglesia durante la historia de peregrinación, de purgación y de glorificación. En su conjunto, dice, estos tres estados o situaciones constituyen lo que llamamos comunión de los santos, que viene a ser otro nombre de la iglesia. La iglesia, decía, como se vio anteriormente con los temas del Padre, es cuerpo de Cristo, es templo del Espíritu Santo, es esposa de Cristo, es el nuevo pueblo de Dios, pero también es comunión de los santos, porque todos, aunque en un estado diferente, porque nuestra realidad es diferente a quienes están en el purgatorio, a quienes están en el cielo, y nosotros que peregrinamos, formamos esa comunión de los santos. Dice que en esto se trae mucho la relación entre los que están en estos estados y de modo particular la comunión de bienes entre los que aún peregrinamos en la tierra. Sé que en este tema también vamos a estudiar la figura y lugar de la Virgen María, ¿verdad? Y luego viene el sumario, donde nos habla de la iglesia en el cielo, la iglesia en la tierra, la relación que hay de la iglesia que está en la tierra con la iglesia en el cielo, la iglesia en el purgatorio, la iglesia comunión de los santos, las relaciones que hay por esa comunión, y María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Dice que los tres estados de la Iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor y con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todos sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. Entonces, hay una comunión, esto es lo que nos quiere decir este numeral también, que hay una comunión entre la iglesia peregrina que somos nosotros, la iglesia del purgatorio y la iglesia que está en la gloria o en el cielo. Luego, la iglesia en el cielo. Ante todo, estudiamos la iglesia en el cielo o in patria, dice. Primero la situamos formando un binomio con la iglesia que peregrina en la tierra y luego abordamos sus características. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 769. El binomio Iglesia in terris, Iglesia in patria. ¿De qué nos habla? De la iglesia que está aquí en la tierra y la iglesia que está en la patria. Nosotros sabemos que nuestra patria definitiva es el cielo, así lo esperamos, ¿verdad? Por eso es que
seguimos también a Jesús, sabemos que nosotros aquí estamos únicamente de paso. Dice, el binomio de la iglesia en la tierra y la iglesia en la patria, o sea, la iglesia que está en el cielo, una mirada teológica a estos dos estados permite comprender que en ambos Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ya sea aquí, en el cielo, siempre Cristo es la cabeza y por lo tanto somos sus miembros de ese cuerpo que es la iglesia. También en los dos se realiza la esencia íntima de la iglesia, la comunión cuya sustancia es la santidad y la caridad, que solo se dará perfectamente en la iglesia celeste después de la historia. Entonces, aunque no perfecta, pero ya existe esa comunión íntima, dice, de la iglesia, cuya esencia es la santidad y la caridad. Dice, también en los dos se realiza la esencia, esta esencia íntima, dice, ¿verdad? Que será perfecta cuando llegue, cuando la historia se termine al final de los tiempos. Entonces es cuando va a alcanzar todo su plenitud. Por tanto, durante la historia, la iglesia peregrina en tensión escatológica hacia la del cielo. En ambas fases se da la posesión de los bienes escatológicos. La verdad y el bien vienen de la Trinidad. Aquí son conocidos como la luz de la fe, en el cielo lo serán por la luz de la gloria. Entonces, ¿cuáles son esos bienes escatológicos? La verdad y el bien. Y son conocidos en nosotros por la luz de la fe. En el cielo son por la luz de la gloria. La iglesia en patria, dice, o sea, la iglesia que es una expresión, dice, de Santo Tomás de Aquino, inspirada en San Agustín, que recoge la Lumen Gentium. En ella se incluyen los ángeles. O sea, no solamente los que han muerto en estado de santidad, sino que también los ángeles viven y gozan de esa patria celestial. La iglesia del cielo está expresada en el Nuevo Testamento con diversas imágenes, una asamblea unánime y alegre, un banquete, una gran posesión litúrgica, una ciudad, la Jerusalén celeste. Esas son las imágenes con las que se nos habla de la iglesia del cielo en el Nuevo Testamento, o sea, que es una asamblea unánime, una reunión de todos unidos en una misma fe, en un mismo amor, en una misma esperanza, ¿verdad? Un banquete, pues es una fiesta también, ¿verdad? En Isaías, en uno de los pasajes Isaías, se nos habla que ¿Otro conector? Que hay una Puta, hay pero un sí que banquete de manjares muy deliciosos. Y nada que ahí van todos a compartir. Y la Jerusalén celeste, de ella nos habla el libro del Apocalipsis, cuando dice de que San Juan vio, ¿verdad?, que como la esposa iba baja del cielo, ¿verdad?, esa Jerusalén del cielo. Como características, esas son las imágenes entonces, el banquete, una asamblea unánime y alegre, y la Jerusalén celeste. Como características de la iglesia en el cielo pueden señalarse ella la perfecta, dice, aunque no definitiva mientras dure la historia, realización de la comunión de la vida en Cristo. O sea que la iglesia que está en el cielo es perfecta, pero ahora que todavía estamos viviendo en la historia, no es aún, no es una perfección, o sea, todavía falta algo, ¿verdad? Falta que todos los que todavía estamos aquí, ¿verdad?, y todos los que están en el purgatorio, va a ser perfecta hasta cuando llegue el final de los tiempos. Por eso dice que lo característico es el modo de la unión o de la comunión entre ellos, mientras en la tierra se da por la fe y los sacramentos,
En el cielo no hay sacramentos y la comunión se da por la luz de la gloria y la caridad. La realidad profunda de la iglesia, comunión con Dios sin necesidad de los sacramentos. O sea, a nosotros aquí en la tierra lo que nos une a Dios es la fe y los sacramentos. En el cielo es la luz de la gloria y la caridad. Pero mientras dure la historia, todavía falta, ¿verdad? Como quien dice que los santos, vamos a ver más adelante, todavía están en espera de ese momento. Durante la historia, la iglesia que está en el cielo no está totalmente realizada, ¿verdad? Era lo que veíamos. Pues le falta, dice, la plenitud del número de los justos, la resurrección universal de los cuerpos, o mejor de la carne, porque en el cielo existe el cuerpo místico, es decir, existe la iglesia. El juicio final y la renovación o la restauración del mundo creado, por tanto, ahora existe en forma de primicia, no es definitivamente perfecta. Los santos esperan esa gloria definitiva, aunque no se trata de la virtud teologal de la esperanza, tal como la vivimos los que aún peregrinamos en el mundo. Ellos nos sirven de formas diversas de modelos, y en ellos la caridad que siempre permanece incluye su intercesión por nosotros, que refuerza la unidad de la iglesia y la fraternidad de los cristianos. Entonces, la iglesia dice, en el cielo todavía no está totalmente realizada. ¿Por qué? Porque le falta la plenitud del número de los justos que todavía vivimos en la historia, ¿verdad? Y también los que están todavía en el purgatorio. Pero sobre todo aquí enfatiza algo, que siempre hay una comunión de ese cuerpo de Cristo, porque los santos que están en el cielo esperan, dice, esa gloria definitiva, la gloria del final de los tiempos. Y ellos nos sirven como modelos a nosotros que estamos en la tierra, pero también nos ayuda su intercesión. Dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, prestan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda por mucho a nuestra debilidad. Entonces, ellos están intercediendo, ¿verdad? Ellos presentan a Dios a través de Jesús sus méritos, los méritos que ellos adquirieron aquí en la tierra por su santidad, para ayudar a los que todavía peregrinamos. No veneramos el recuerdo, dice, de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino que sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo. O sea, no solamente son nuestros modelos los santos, sino que también nos unimos en una práctica de amor fraterno. Así como nosotros en la iglesia hacemos comunión, también hacemos comunión con ellos, y ellos hacen comunión con nosotros por su intercesión, presentándole a Dios todos sus méritos también. En suma, además de su dimensión trinitaria y cristológica, neumatológica, en unión final con Dios Padre y el cuerpo místico por la acción del Espíritu Santo, la Iglesia del Cielo tiene también otras dimensiones: eclesiológica, la que más nos interesa aquí; antropológica, implica el cumplimiento de los anhelos humanos y la felicidad compartida; cósmica, abarca los nuevos cielos y la nueva tierra, es decir, la renovación de las realidades creadas; y escatológica, es el reino de Dios definitivo que ya no tendrá fin. Nosotros aquí construimos el reino de Dios, ¿verdad? Pero es un reino que está en camino de realizarse. Nosotros vamos ya, el reino ya está presente porque en Jesús se hizo presente, pero va a ser hasta el final de los tiempos cuando
el reino de Dios se establezca plenamente. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el cielo es un misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo. El numeral 1027 es un misterio, dice, eso es el cielo, comunión, común, unidad, bienaventurada, feliz. O sea, es una comunión, una unidad con Dios y con todos los que están en Cristo, es decir, todos los que han sido fieles a su enseñanza, a su seguimiento. Por contraste, dice, el infierno es la de la comunión, un no amar. O sea, ellos en el infierno lo que les va a unir es el no amor, ¿verdad? El negarse al amor. Este estado de definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. O sea que ustedes saben que, ¿cuál fue el pecado del demonio? ¿Cuál es el pecado del demonio? Crear división. Dios lo que hace es sumar, pero el demonio solo sabe restar y dividir, dice un dicho. Entonces, nosotros también podemos, por eso, darnos cuenta donde hay unión, ahí es porque Dios está reinando, ahí es donde se está haciendo esa vigilancia por vivir en la gracia y en la comunión, mientras que cuando hay división, no hay amor, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice, que el infierno, eso es lo que lo caracteriza, ¿verdad? La división, el no amor, el negarse al amor de Dios. La iglesia en la tierra. La iglesia en la tierra, dice, es ya comunión con Dios, porque en ella realiza la caridad que pasa y nunca ha sido ya derramada en el cuerpo y ha sido ya derramada en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Sin embargo, todavía no es plena y definitivamente el misterio de la comunión, que solo tendrá lugar cuando termine la historia. Recibe también otros nombres, dice unión de los fieles o iglesia militante, en estado de gracia o en estado de camino, iglesia peregrina o peregrinante, nuevo pueblo de Dios. Eso dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, en la iglesia militante, como dice aquí, en la iglesia peregrina, en la iglesia que está en camino, a la que pertenecemos todos nosotros, todavía no, quiero decir, ya hay comunión, ¿verdad? Porque eso es algo que caracteriza a la iglesia, su comunión con Dios. Es comunión, dice, encoada con Cristo, ya, pero todavía no, perfectamente, hasta el reino definitivo, no en régimen de la gloria, sino de fe. O sea, ya existe esa comunión con Cristo, pero que todavía no es perfecta, de la iglesia peregrina, ¿verdad? Tiene un carácter militante porque para llegar a su plenitud hace falta la correspondencia al amor de Dios manifestado en Cristo, lo que implica la vigilancia y el combate espiritual. San Pablo considera al cristiano soldado de Cristo y le anima a estar en constante vigilancia de combate espiritual. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Esta semana que celebramos el día de San Pedro y San Pablo, en la primera lectura se nos hablaba un poquito de eso, cuando él dice, ¿verdad?, de que ha llegado el momento del sacrificio, pero que él espera Él espera la corona merecida, dice, y que ha luchado el buen combate, porque San Pablo nos invita ahí también a corregir, cuando le habla a Timoteo y ahora a nosotros, a corregir, a animar, siempre predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre que nos falta corresponder al amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, que ha dado su vida por nosotros. Eso es lo que dice ahí, que todavía no está en plenitud esa correspondencia a Dios, ¿verdad? Pero que tenemos que vivir en esa vigilancia y como soldado de Cristo, como dice San Pablo.
A ella, dice, se accede por unas estructuras necesarias y esenciales durante la historia, aunque provisionales, los sacramentos. ¿Cómo accedemos nosotros a la iglesia? La iglesia, nosotros que somos la iglesia peregrina, a través de los sacramentos, ¿verdad? Porque todos los sacramentos, los 7 sacramentos, son esos signos, ¿verdad? Eficaces que nos ayudan al encuentro con Cristo y que nos hacen crecer en la gracia, ¿verdad? La iglesia en el purgatorio. La iglesia que está en el purgatorio participa de algunas condiciones de la iglesia en la tierra y de la que está en el cielo. En el purgatorio están las almas separadas, pero de la doctrina, dice de Aquinate, el cuerpo místico también está en el purgatorio. O sea que también ellos forman parte de ese cuerpo místico que es la iglesia. Puede deducirse que tienen un cuerpo espiritual. La iglesia, cuerpo místico, el fuego que les purifica, puede expresar la luz y el calor purificante del amor del Espíritu Santo. Ahí el alma madura para la comunión con Dios. Porque participan ya de la comunión, aunque no perfectamente, pueden recibir los frutos de las oraciones y otros sufragios, principalmente las misas, las limosnas y los méritos, en unión con Cristo de otras tareas y actividades ofrecidas con esta intención por parte de los cristianos que forman la iglesia peregrinante. Entonces, ellos están en un estado de purificación, ¿verdad? La iglesia del purgatorio. Y bueno, ahí sí que están, nada que no sea puro puede ver a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Pero que también ellos son parte del cuerpo de Cristo y que nosotros que estamos aquí, que somos la iglesia peregrina, estamos llamados a ofrecer oraciones, misas, limosnas y nuestras buenas obras para que ellos puedan alcanzar el cielo un día. Eso es lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia en el numeral 958. La Iglesia, comunión de los santos. El conjunto de los estados de la Iglesia se denomina en el credo comunión sactorum. Comunión significa también aquí la comunión con Dios por Cristo en el espíritu y de los hombres entre sí, consecuencia de la comunión con Dios, dimensión antropológico-teológico. Y luego al final dice que esta comunión con Dios y de los hombres se expresa muy bien en la cruz, ¿verdad? Porque nosotros no podemos vivir solamente en comunión con Dios, sino que tenemos que vivir también en comunión con nuestros hermanos. Jesús dirá, ¿verdad? No puedes decir que amas a Dios, que no ves, y despreciar a tu hermano, a quien sí ves, ¿no? Entonces, esa manera de la cruz, ¿verdad? De tener una parte vertical que nos recuerda nuestra relación con Dios, pero también esa parte horizontal que nos recuerda nuestra relación con nuestros hermanos. Luego, eso en cuanto a comunión, en lo que se refiere al sanctorum, o sea, la comunión de las cosas santas. El sentido principal, dice, y determinante es el primero, y se refiere sobre todo a los sacramentos, ¿verdad? Nosotros entramos en comunión con Dios a través de los sacramentos, porque son encuentros con el mismo Jesucristo. Principalmente dice a la Eucaristía, comunión de los que participan en las realidades sagradas, si bien las cosas santas son también la fe, la caridad y otros dones divinos como los carismas. En este sentido de comunión en las cosas santas, la comunión de los santos se aplica sobre todo a los cristianos de la tierra, pues en el cielo no hay sacramentos. Entonces, los que tienen comunión de las cosas santas somos nosotros. Entonces, hay una comunión con Dios, con nuestros hermanos, y también es santa porque nosotros compartimos las cosas santas, especialmente a través de los sacramentos. Según León XIII, el sentido segundo o subjetivo expresa la mutua comunicación de ayuda, expiaciones, oraciones y beneficios entre los fieles, estén en el cielo o en la tierra, en torno a la caridad, ¿verdad? Nuestra oración, nuestros ofrecimientos en la Eucaristía por
no solo por nosotros, ni solo por nuestras necesidades, sino que también por nuestros hermanos, ya sea los difuntos o los que están vivos. Relaciones en el seno de la comunión. ¿Cuáles son las relaciones en el seno de la comunión? ¿Qué significa? A partir de lo visto en los apartados anteriores, puede deducirse las relaciones que se establecen entre los cristianos que están en los diversos estados de la misma comunión que es la iglesia. O sea, ¿cómo nos relacionamos, verdad? Con los santos, con los que están en el purgatorio, con las almas del purgatorio, y también entre nosotros mismos que todavía somos peregrinos. Entre los cristianos de la iglesia peregrinante hay un intercambio de bienes, todo lo bueno y justo de cada uno, oraciones, sacrificios, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ofrecer. Pero esto redunda, dice, en beneficio de todos, y la comunión de bienes espirituales debe traducirse de algún modo en la unión, en la comunión, perdón, con los bienes materiales, ¿verdad? O sea, no solamente compartimos bienes espirituales, sino también bienes materiales con el necesitado. En la comunidad primitiva, dice, de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todo lo tenían en común. Yo creo que este es un pasaje de Hechos de los Apóstoles que muchas veces lo hemos leído, lo hemos meditado, lo hemos orado, lo hemos reflexionado, porque allí se nos recuerda de esa unión que vivían los cristianos de la iglesia primitiva, donde todo lo compartían, donde nadie, dice, en una parte pasaba necesidad. La comunión de la caridad es la comunión de los santos, dice. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. San Pablo dirá, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Si sufre un miembro, dice, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, 26, 27, ¿verdad? En 1 Corintios, en el capítulo 12, es donde se nos habla, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, así como no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser mano, no todos podemos ser pie, pero todos formamos el cuerpo de Cristo porque hay una interdependencia entre todos nosotros, ¿verdad? La iglesia no es uniformidad, pero sí hay una comunión, ¿verdad? Dice, el menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos, ¿verdad? Cuando nosotros podemos poner en práctica nuestra caridad con un hermano, pues eso va a repercutir en toda la iglesia, ¿verdad? Es solidarizarnos con todos los hombres, vivos o muertos, dependiendo, ¿verdad? Porque también nuestras oraciones por los difuntos, dice, se funda en la comunión de los santos, pero también dice, todo pecado daña a esta comunión, ¿verdad? Por eso es que nos duele tanto, hermanos, cuando pasan situaciones de pecado, ¿verdad? Que forman un escándalo, pues eso le duele mucho a la iglesia, ¿verdad? Porque todos formamos un solo cuerpo, ¿verdad? No podemos permanecer indiferentes, ¿verdad? A todos nos duele. Y así también nosotros también cuando pecamos también lastimamos ese cuerpo. Entre la iglesia terrena y la que se purifica, dice, las almas del purgatorio pueden recibir ayuda de los santos y de los que están aún en la tierra. Es cuestión discutida entre los teólogos si las almas del purgatorio pueden interceder por los que peregrinamos en la tierra. La iglesia en su magisterio no se ha pronunciado ni ha rechazado la costumbre de invocar las almas que ahí se purifican. Bueno, las almas del purgatorio reciben, dice, tanto de los que están en el cielo como de los que estamos aún en la tierra, les ayudan nuestras oraciones, les ayudan nuestros sufragios. Ahora, una situación que todavía la iglesia no ha dicho nada es con respecto a que nosotros pidamos la ayuda de los que están en el purgatorio, ¿verdad? Pero tampoco nos ha dicho que no lo hagamos.
Entre la iglesia terrena y la celestial, los del cielo intervienen en la misión terrena por su intercesión, además de su papel de modelos a imitar para los que siguen peregrinando en la historia. La relación más estrecha entre la iglesia peregrina y la celeste se da en la liturgia, principalmente en la Eucaristía. Entonces, hay una relación también estrecha entre nosotros y los que están en el cielo, de la iglesia que está en el cielo, a través de la oración, en la liturgia, ¿verdad? El momento de la consagración, cómo el Padre, ¿verdad? Invoca también a los que, el nombre de la intercesión de los pide, también invocando que pide la intercesión de los santos, ¿verdad? Y de la Virgen María, por supuesto. Entonces, resumiendo un poquito, ¿verdad? Los estados de la iglesia son iglesia peregrina o militante, iglesia purgante, la que está en el purgatorio purificándose y que se beneficia de nuestras oraciones y de nuestros sufragios, y la iglesia celeste, la iglesia que está en el cielo y que contempla a Dios, pero que está todavía, dice, en un estado que no todavía, de espera para el final de los tiempos, donde todos los justos sean unidos a ella. Y como también se nos habla del infierno, que el infierno, lo que se evidencia en el infierno es el no amor, ¿verdad? La no caridad, ¿verdad? Entonces, lo que nos debe de unir a nosotros es el amor, ¿verdad? San Pablo dirá en la primera de Corintios, si yo hablara lenguas, si hiciera quemar mi cuerpo, pero si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Entonces, lo único que va a prevalecer hasta para siempre va a ser el amor. Ahora vamos con el tema de María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Dice que el Concilio Vaticano II superó dos tendencias, dice, que existían previamente en la Mariología desde 1958. Una se llamaba tendencia cristotípica, que subraya la relación de María con Cristo, y otra llamada eclesiotípica, planteada como novedad. Veía a María en su relación con la Iglesia, ¿verdad? Al llegar el concilio, la primera deseaba un documento específico sobre la Virgen, mientras que la segunda prefería que el tema mariano que finalmente se da en la Constitución dogmática sobre la Iglesia. El concilio superó esta dicotomía, dice, asumiendo una perspectiva histórico-salvífica. ¿Por qué? Porque considera a María como madre de Cristo, pero también madre de la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que somos todos los bautizados. Porque ella dice, es miembro eminente, tipo y modelo de esta Iglesia. Todo ello aparece ya en el título del capítulo 8 de la Lumen Gentium, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y se explica así en la introducción. La Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Al mismo tiempo, ella está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados, más aún, es verdaderamente Madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo. Ella es pues modelo, ella es prototipo de la Iglesia, destacadísimo, dice, fe y caridad, a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a la Madre amantísima. O sea, ella, al aceptar el plan de Dios, primero ella va a concebir en su corazón ser madre, antes de aún de que el Hijo de Dios fuera concebido en su seno, ¿verdad? Y es un miembro eminente de la Iglesia, es nuestro modelo. Dice, luego viene
La Virgen María, tipo de la iglesia, o sea, modelo de la iglesia. La relación íntima entre María como madre de Cristo y como madre de la iglesia es percibida entre los primeros cristianos, de modo que veían a la iglesia en María y a María en la iglesia. María figura, imagen y modelo, ejemplo, sustancia y compendio de la iglesia. María es tipo de la iglesia, es decir, el modelo. La teología patrística dice, o sea, de los padres de la iglesia, supera la idea de figura, imagen o modelo y quiere incluir al mismo tiempo el ejemplo, la sustancia y el compendio. O sea que ella, con respecto a la iglesia y en su esencia como en su destino, ella personifica a la iglesia por su identificación con Cristo. Ustedes habrán leído el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde se habla de aquella mujer que está coronada con 12 estrellas, está vestida de luz y que a los pies tiene la luna, porque es imagen de la iglesia, pero también es imagen de la Virgen María, ¿verdad? O sea, ella también, en ella como que se sintetiza todo lo que debe de ser la iglesia y todo lo que Dios pensó para la iglesia. Dice, se ha considerado que desde el mismo momento en que la Virgen acepta ser la madre de Cristo, en la Anunciación, María se convierte en ícono de la iglesia, o sea, se convierte en imagen de la iglesia. Pues la iglesia es lugar de la nueva alianza con Dios Padre, cuerpo místico de Cristo y nuevo templo del Espíritu Santo. Esta realidad se prolonga en toda la vida de María, quien habla y obra en nombre de la iglesia en cuanto que la lleva ya y por así decir la contiene toda entera en su persona. Eso dirá San Ambrosio, ¿verdad? Ella es el lugar de la nueva alianza con Dios Padre, dice, ¿verdad? A través de Jesucristo que se encarna en ella. Es parte de la iglesia y también ella es del Espíritu Santo. Cuando el anuncio del ángel, él le dice, ¿verdad?, que toda la Santísima Trinidad vendrá sobre ella también. María dice, se ha realizado anticipadamente la comunión con la Trinidad. Es el cumplimiento escatológico de la iglesia. La iglesia está llamada a asemejarse a María imitando sus virtudes, especialmente la fe, la esperanza y la caridad y su fidelidad a Dios, buscando en todas las cosas la voluntad divina e identificándose con María en la fecundidad de la obra apostólica, por el acto materno que han de tener todos los que cooperan en la misión de la iglesia. Entonces la iglesia debe de ver en María ese modelo, ¿verdad? Esa realización anticipada de la comunión de la Santísima Trinidad en su persona, ese cumplimiento escatológico en ella se adelanta, como quien dice, ¿verdad? Esa comunión de la Trinidad. María no es solamente modelo y anticipo de la iglesia, sino también por su glorificación en cuerpo y alma en el cielo, imagen y principio de la iglesia, y antecede al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza y de consuelo. Ella se anticipa, ¿por qué? Porque uno de los dogmas que la iglesia proclama es su asunción a los cielos en cuerpo y alma, ¿verdad? Y es lo que a nosotros nos llena de esperanza, ¿verdad? Que así como ella un día subió al cielo en cuerpo y alma, pues nosotros también un día queremos también estar ahí donde ella está, ¿verdad? Al final de los tiempos dice que va a ser la resurrección de la carne. Ella no, ella sí fue llevada en cuerpo y alma. Entonces ella se anticipa a la escatología, como quien dice, ¿verdad? María no es solamente modelo, dice, es de ser María, tipo o modelo o anticipación de la iglesia. Su figura ideal y el espejo donde se refleja la iglesia entera no debe interpretarse como una llamada a una imitación externa, sino que María está presente en la iglesia como virgen y madre.
Así lo expresa, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla. María significa la iglesia, la cual, desposada con Cristo, nos ha concebido virginalmente del Espíritu Santo y también virginalmente nos ha dado a luz. La Virgen fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la iglesia nace. Nosotros nacemos a una vida nueva en el bautismo, ¿verdad? Porque el bautismo es el que nos hace parte de la iglesia. ¿Y a quién recibimos en el bautismo? Recibimos al Espíritu Santo, que nos hace su templo. La tipología y la maternidad de María son inseparables. Dice, de ahí que la tipología y la maternidad de María respecto de la iglesia son inseparables. María es tipo de la iglesia por ser su madre, y es tipo de la iglesia madre, si bien la tipología no se agota en su maternidad. Esto hace que la imitación de la iglesia debe hacer de María esto hace que la imitación que la iglesia debe hacer de María deba realizarse más bien como una identificación hasta llenarse como la Virgen del Espíritu Santo en la plenitud final de la santidad. Por otra parte, lo que en María ha sido ya realizado, la glorificación perfecta, en la iglesia todavía está en marcha y lo estará hasta el final del mundo. Pero en María la iglesia es ya santa e inmaculada, puesto que en la Virgen se da ya la esencia de la iglesia, la comunión con Cristo, y por eso es no solo ícono, sino ícono escatológico de la iglesia, ¿verdad? La iglesia espera alcanzar lo que ella ha alcanzado ya, ¿verdad? Que es esa glorificación en cuerpo y alma. La iglesia todavía está en camino de poseerlo totalmente. La Virgen María, Madre de la Iglesia, ¿verdad? Primero, María es Madre de Cristo, pero también es Madre de la Iglesia, discípula de Cristo por excelencia. Enlazando con lo anterior, cabe señalar que María es modelo para la Iglesia y para todo cristiano, también en cuanto discípula de Cristo por excelencia, como la teología posconciliar ha querido presentarla. Y esto refuerza tanto su ser tipo como su ser madre de la Iglesia. María, Madre del Cristo total. ¿Quién es el Cristo total, hermanos? Es la Iglesia, porque Cristo es la cabeza, pero el cuerpo de Cristo es la Iglesia, ¿verdad? Cristo la cabeza y la Iglesia su cuerpo. Entonces el Cristo total es la Iglesia. A eso se refiere cuando dice Madre del Cristo total. Dice que al mismo tiempo, con relación a nosotros, es también Madre del Cristo total, Madre espiritual de cada cristiano y de la Iglesia en su conjunto. El fundamento bíblico más importante del título de María como Madre de la Iglesia y al mismo tiempo de su singular pertenencia al pueblo santo de Dios es el que recoge la escena de la Madre discípulo al pie de la cruz. San Juan 19, 25, 27, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús entrega a su madre a Juan y nosotros estamos representados todos en ese discípulo amado a quien él en el momento de entregar su vida en la cruz por nosotros le entrega también ese gran tesoro que es su madre. Dice, desde entonces el pueblo cristiano tiene la convicción de su cercanía a la Trinidad y su poder intercesor. Entonces, encontramos una gran intercesora, ¿verdad? María es omnipotencia suplicante, dice entre paréntesis, ¿verdad? Es ciertamente madre de sus miembros, que somos nosotros, porque ha cooperado por su caridad al nacimiento de los fieles en la iglesia. Los fieles son los miembros de esa cabeza. Ahora bien, corporalmente, ella es madre, es la madre de la misma cabeza. Pues sí, porque Jesús se engendró en su seno virginal. Entonces, ella es madre verdaderamente de Cristo, ¿verdad? Hoy hay mucha, ¿qué decirles? Mucha discusión, sobre todo vemos que mucho se le ataca a ella
diciendo que se dicen tantas cosas y son herejías también que han existido a través de los siglos. Nosotros sabemos que ella fue verdaderamente madre del Hijo de Dios, madre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por ello la iglesia aprende de María a ser madre. La iglesia es madre y es maestra, dirá, ¿verdad? El documento de la iglesia. Contemplando, dice, su misteriosa santidad, imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también la iglesia se convierte en madre mediante la palabra de Dios acogida con fe, pues por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. ¿De quién aprende la iglesia a ser madre? De la Virgen María, que supo cumplir la voluntad de Dios, acoger la palabra de Dios en su vida. Ahí aprende también la iglesia a ser madre. También cada cristiano participa de la maternidad de la iglesia cuando participa en el anuncio de la palabra de Dios y la transmisión de la fe, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad. El apostolado del cristiano recibe de María el impulso de su generosidad, atención y amor, dando no solamente la vida, sino el gozo y el sentido de esa vida divina. O sea que, ¿cómo participamos cada cristiano de la maternidad de la iglesia? A través de la acogida de la palabra y del anuncio también de esa palabra, ¿verdad? Transmitiendo la fe en el vivir los sacramentos y en el ejercicio de la caridad. Pero es de ella de quien se aprende, ¿verdad? Ella que fue siempre una mujer dócil a los designios de Dios. Madre virginal y perfecta adoradora. Nuestra Señora es imagen y modelo anticipado de la Iglesia, simultáneamente como madre y como virgen. Así lo recoge el culto de la Iglesia desde los primeros siglos. Esto se reafirma en la época medieval. La maternidad virginal de María es el sacramento, el signo o la imagen de la iglesia virginal que a su vez concibe en su seno y da a luz a sus hijos. Nosotros el dogma, ¿verdad? Es otro dogma, la Virgen María, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y la iglesia también que nos concibe en su seno a través del bautismo, o sea, a través de el momento en que nosotros somos bautizados, entramos a formar parte de ese pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es signo, dice, de la imagen de la iglesia virginal. Así María y la iglesia son una madre y varias madres, una virgen y muchas vírgenes, dice. Ambas son madres y ambas vírgenes, ambas concibieron sin voluptuosidad por obra del mismo Espíritu, ambas dieron a luz sin pecado, la descendencia de Dios Padre. Nosotros antes del bautismo somos solo criaturas, es el bautismo el que nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Porque antes del bautismo somos criaturas. ¿Recuerdan lo que el Padre decía en las catequesis anteriores cuando él hablaba que de los santos padres decían de que del costado abierto de Jesús nació la iglesia, porque ahí nació el sacramento de la Eucaristía que nos alimenta en nuestro caminar con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Por esa sangre que brotó de su costado y también por esa agua que representa nuestro bautismo, el Espíritu Santo, que nos da nueva, ¿verdad? María dice, como esposa. Los padres de la iglesia comparten a María con la iglesia también en cuanto a la esponsalidad. María fue esposa fiel de José y esposa espiritual del Espíritu Santo, que la fecundó para que el Verbo pudiera hacerse carne. La iglesia es esposa fiel de Cristo, fecundada por el Espíritu Santo para ser madre de los cristianos. María es la esposa bella sin mancha ni arruga y la esposa del Cordero
Virgen es la madre de Cristo, virgen es su esposa, la iglesia. Así decía San Ambrosio. Por ello, cuanto más se parece la iglesia a la Virgen, más se convierte, en cuanto más se convierte en esposa, más se asemeja al esposo, y cuanto más se asemeja al esposo, más se asemeja a Dios, porque estas instancias superpuestas entre la iglesia y Dios no son más que transparencias en las que se refleja el único resplendor de Dios. La iglesia, esposa de Cristo. Así dirá San Pablo, ¿verdad? Cristo dice, ama a su iglesia hasta dar la vida por ella, ¿sí? María, virgen y esposa. María prefigura a la iglesia, la engendra e intercede por ella para que cumpla fielmente con su misión de unidad entre los pueblos. María dio a luz a nuestra cabeza y la iglesia a vosotros. También esta es madre y virgen, madre por las entrañas de caridad, virgen por la integridad de la fe y piedad. Engendra a los pueblos, pero todos son miembros de uno solo, del que ella es cuerpo y esposa, siendo también en esto semejante a aquella virgen que también es madre de la unidad entre muchos. Esa es la semejanza, ¿verdad?, que hace San Agustín. Su cooperación, la redención. Por todo lo estudiado es claro que María no es solamente receptora de la salvación, sino que tiene un papel único de cooperación en la redención, pues en la comunión de los santos ella tiene la prioridad intercesora eficiente como madre del Verbo y es prefiguración arquetípica del destino de la iglesia, ¿verdad? O sea, ella tiene un papel muy importante, ¿verdad? Ella fue elegida y pensada por Dios desde siempre para ser la madre de su hijo, ¿sí? Y ella también es nuestra intercesora, ¿verdad? Ella intercede por todos sus hijos que somos nosotros. Madre de la Iglesia, en la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, Pablo VI nombró solemnemente a María, Madre de la Iglesia, sobre el fundamento de la maternidad divina. María es la Madre de Cristo, el cual apenas asumida la naturaleza humana en su seno virginal, unió en sí mismo como cabeza a su cuerpo místico que es la Iglesia. En consecuencia, como Madre de Cristo, María es también Madre de todos los fieles y pastores, es decir, de la iglesia. Esta maternidad se ejercita sobre la entera iglesia y personalmente sobre cada cristiano en dependencia de la gracia del Espíritu Santo y en orden a la edificación del cuerpo de Cristo como madre de la familia de Dios que es la iglesia. La dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. Se ha distinguido una dimensión mariana de acogida y entrega a Dios que hace posible la maternidad sobre los fieles y una dimensión petrina de anuncio de la palabra, celebración de la palabra y ministerio que guía en la caridad, todo ello como expresión de la estructura eclesial instituida por Cristo. La santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. O sea que ella nos precede en todo, ¿verdad? Nos precede en la acogida y entrega a Dios. Y nos da ejemplo, ella es tipo, ella es modelo de cristiana, de discípula, es madre de Cristo, porque de ella recibe Jesús su naturaleza humana. Ella es madre de la cabeza, que es la iglesia, y madre de ese cuerpo, que somos nosotros, que formamos la iglesia, hermanos. No sé si hay algún comentario. ¿No? ¿No hay ningún comentario?
Bueno, entonces damos por finalizado este momento, ¿verdad? En el que se nos habló de los estados de la iglesia, ¿verdad? Y que nos recuerda esa comunión de los santos que formamos nosotros que estamos en un momento de la historia, ¿verdad? Porque la historia va a tener su fin ahí sí que al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando Jesucristo vuelva glorioso. Y en ese momento se va a dar todo en plenitud. Pero que mientras tanto va a haber una iglesia siempre militante, una iglesia peregrina, que somos los que estemos o los que estamos, en el caso de nosotros en la actualidad, somos todos nosotros. Está la iglesia también que está en el purgatorio y está la iglesia que está en el cielo, pero que en todos hay una comunión de los santos y que lo que nos debe de unir es la caridad, ¿verdad? Y también ella no solo es madre de Cristo, sino que también es madre de nosotros, que ella nos ha engendrado. Dirá un santo padre también, ella nos engendró con dolores de parto, dice, porque su corazón estaba muy dolido al pie de la cruz. Y ahí es donde Jesús nos la entrega como madre. Así es, hermanos, que vamos a hacer nuestra oración final y yo quisiera pedirle a alguna de ustedes que pudiera hacerla, por favor, y pidiendo disculpas por todas las interferencias que hay. Aquí hay unos perritos que han estado fastidiando mucho y luego que me costó un poquito conectarme, pero damos por finalizado y les pido que por favor, alguien haga la oración, si es tan amable. ¿Ninguno? Buenas tardes. Si gusta, ¿le puedo decir yo? Por favor, hermanita. Muy bien. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido estar reunidos acá en esta tarde. Gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy. Te pedimos, por favor, que podamos guardar todas estas enseñanzas en nuestro corazón para poder transmitirlo a nuestros demás hermanos. Mamá María, te damos gracias porque siempre estás con nosotros, porque nos cuidas, nos proteges. Te pedimos que nos cubras con tu manto bendito y sagrado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.